Le mando un abrazo al maestro Pepe Reveles, que hoy dice que pasa, que nos vemos la próxima semana, pero quien ya llegó es el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Lo volvemos a saludar después de estar comentando con él algunas de las noticias más importantes más temprano. Y ya llegó también Paco, el abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, el querido César Gutiérrez Priego, para la mesa de seguridad. Un abrazo a ambos. Mi querido Paco, buenos días nuevamente. Vicente, buenos días. César, buenos días. Y a Pepe un saludo y un abrazo. Hoy le toca consulta médica, así que esperemos que mejore, que esté bien y nos vemos la próxima semana, Vicente. Claro con que Pepe, sí. ¿Cómo claramente. estás, mi querido César? Muy bien, Vicente, como siempre un placer. Paco, un gusto estar aquí con ustedes. Le mandamos a Pepe un abrazo fuerte. Sí se ve, la verdad, la recuperación, yo lo veo bien y eso me da mucho gusto y aquí estaremos pendientes para seguir platicando con él como todos los martes. Claro, antes de que te vayas, me tienes que dar tu opinión de la perrita de Trump. Ya con Paco hablé mucho de eso, pero te digo algo. Hoy que andas. Qué joya, qué joya. La verdad es que incluso hice un video, no comenté el apodo como tal, pero el ingenio que tenemos los mexicanos es impresionante. Ellos pensaron que iban a llegar al estadio Azteca, ¿no? Ahora Ciudad de México, como le están llamando en el Mundial, y que casi la gente iba a salir, lo iba a aplaudir, todos iban a sacar sus pañuelos blancos. Esto, escuchamos por ahí a una paisana y un paisano que le gritan, ahí va la perrita de Trump. No, bueno, ese es el ingenio que tenemos los mexicanos y lo que él pensaba que casi era el lanzamiento de su campaña presidencial, terminó convirtiéndolo en uno de los ridículos más grandes. Y pues me parece que es la respuesta por parte de la sociedad mexicana en general, que está molesta que este tipo es un simulador. Siempre ha estado a costillas del poder y él se hizo multimillonario a costillas del poder, pero cuando López Obrador le dijo, sí, podemos ser muy amigos, pero tienes que pagar tus impuestos, curiosamente se volvió opositor, ¿no? Y eso, pues, la gente en México, que está muy politizada, no es tonta y se dio cuenta. Dicen mis fuentes que el que le gritó, ahí va la perrita de Trump, le va el Cruz Azul. No dicen, sé, por ahí. Dicen por ahí. Dicen. Oye, Paco, a ver, ayer algo que no abordamos, y fue un tema que yo le planteé a la presidenta, que creo que hace bien en bajarle la calentura al tema, es con estas declaraciones de Sarah Parker, la zarina, dicen, la mujer encargada de la política antidrogas de Estados Unidos, que reconoce en una parte de esta entrevista al general Trevilla por el operativo contra el Mencho, ¿no? En el que muere el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Reconoce los esfuerzos del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pero después ahí como que nos volvemos a tropezar con la misma piedra de las declaraciones de Donald Trump cuando dice que vale más que cooperen, o sea, entienden que si no cooperan se van a arrepentir. ¿De qué tamaño es esta declaración, Paco? ¿Y hacia dónde vamos? Yo estoy seguro, es más, lo firmo, que estratégicamente la presidenta hace bien en no engancharse, y mira que se lo planteo yo en la mañanera del pueblo, porque también el decir, no voy a polemizar, no le voy a contestar como me dice a mí, es también un mensaje político, mi querido Paco, en la relación binacional, ¿no? Vicente, César, sí, fíjate, aquí lo hemos dicho desde el principio del gobierno de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encontró la medida para enfrentar a Trump o para lidiar con él, como quieran. ¿Qué peso tienen las declaraciones en este momento de Sarah Parker? Las mismas el mismo peso que tenían las de Donald Trump al principio de su gobierno. Hay una amenaza, primero le da un abrazo, un apapacho y luego la apuñala por la espalda. Es la política de todo el gobierno de Donald Trump, de todo el gobierno. Pero también hemos advertido, no, dicen, fíjate, aquí en mi pueblo, seguramente allá también, dicen que no hay borracho que coma lumbre.
Yo estoy convencido que Donald Trump, si eventualmente en esa idea lunática que tiene, o en esa pérdida que de pronto tiene, puede ordenar alguna incursión militar, un bombardeo, lo puede hacer. Ya en su primer gobierno hay evidencias suficientes de que por lo menos fue muy serio cuando se lo planteó a su Estado Mayor. Y su Estado Mayor le dijo, no, espérate, vas a desestabilizar no solo la frontera con México, vas a desestabilizar a Estados Unidos. Es el mayor socio comercial. El mayor socio comercial, tenemos o compartimos 3.200 kilómetros de frontera lineal, y por muy lunáticos que estén, Donald Trump tampoco está pendejo, va. Él sabe que necesita de México, pero va a presionar. Están en proceso las negociaciones para la renegociación del TEMEC, el Tratado Comercial Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, está presionando, es su forma de trabajar, digo, independientemente que sea lunático. Pero también hay que entender que va a presionar un poco más, y todos funcionan y lo van a hacer. Pete Hegseth, que ahí lo veíamos, el secretario de guerra, ¿no? O secretario del Departamento de Guerra, Trump. ¿Por qué? Mira, debemos entenderlo. Acaban de salir o de sufrir la mayor humillación que tiene. Una derrota que ni siquiera la sintieron así en Vietnam, porque la guerra de Vietnam, como quiera que sea, tenía medianamente apoyo, hasta que lo empezó a perder, como dicen, pero sufren la mayor humillación. Irán los obliga a firmar, en este momento es un preacuerdo todavía, no es intención de paz, es un preacuerdo, los acaba de obligar a sentarse a la mesa, a firmar un preacuerdo en el que, entre otras cosas, para no citar los 13 puntos, se comprometen a financiar ellos o a través de los países árabes con $300 mil millones, que es una compensación a Irán. Eso es brutal. Se acaban de comprometer a descongelar, es decir, cuentas por $24 mil millones, e Irán todavía somete esto a un periodo de prueba de 60 días. Sí, en esos 60 días van a resolver puntos críticos como el programa nuclear de Irán y el alivio de todas las sanciones. Pero el punto es que Irán los obligó, los hizo sentar a la mesa. Está Donald Trump, eso nos muestra en un momento delicado. Y lo que hacen cuando señalan a México, acusan, castigan, lo que quieran, como quieran llamarle, lo que hace es tratar de desviar la atención. El ayatolá Mojtaba Khamenei ha mostrado que es muy superior a Donald Trump, que su equipo de guerra tenía una estrategia mucho más sólida, más limpia, más clara. Y entonces imagínate, lo acaban de obligar a eso. Lo acaban de obligar a pelear con Benjamín Netanyahu. Se compromete Estados Unidos a levantar el bloqueo naval impuesto en los puertos iraníes y en los buques iraníes. Entonces, cuando tú tienes ese conjunto que muestra que Irán aplastó a Estados Unidos siendo un país mucho menor en cuestiones de potenciales de armamento pesado, pues, ¿qué haces? Lo que vienes haciendo desde el día de la toma de posesión, cargarle a tu vecino. Y además, si tomas en cuenta que están en campaña, ya prácticamente están a 5 meses poquito menos de 5 meses de la elección de segundo término, de medio término, están a medio término. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues cargar contra nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, no nosotros, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se ha enganchado en una sola declaración. Y el día que tuvo que ser firme la presidenta, ha sido muy firme, muy sólida, y ya aprendió a lidiar con ellos y sabe que si pierde Trump las elecciones de medio término, él sabe que el Trump ya se acabó y la presidenta lo sabe, pero si gana, la presidenta también sabe que va a lidiar con él otros 2 años, así que más vale que confiemos como hasta ahora
que confiemos en el trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dándole la vuelta, lidiando con él y lidiando con toda la bola de la runfla de funcionarios títeres que tiene Trump alrededor. Sarah Carter, cualquiera que pongas es un títere. Así que debemos confiar a que eso va a ser a veces más pesado, que van a pedir a más funcionarios, lo que quieran. Pero no han presentado hasta ahora, por lo menos no lo he leído, no sé si César, pero van a pedir, pueden pedir a más funcionarios sin presentar una sola prueba, pero todo es parte, no digo que sean inocentes o que haya culpables, no quiero decir eso, lo que digo es que es parte de la presión de Estados Unidos para sostener a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, a Vicente y César. Por cierto, Paco, por cierto, César, Américo Villarreal dice que va a analizar qué avenidas legales para demandar incluso al LA Times por la publicación esta que señalaba que le habían quitado la visa y que estaba siendo investigado y algo que ha negado el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Morena, y que está buscando la forma de demandar. Ahora, también relacionado a esto, pues la presidenta ayer no se engancha. Qué bueno, para que no, porque mi planteamiento no era precisamente para que se enganchara, ¿no? Pero hoy responden con cifras que son pues muy alentadoras, ¿no? La estrategia de seguridad que muestra que ha bajado desde el 2024 46, casi la mitad de los homicidios dolosos. Pues tengan para que se entretengan. A ver, explíquenos cómo es que no está funcionando nuestra estrategia, más los miles. A mí me sorprendió ver cuántos miles de detenidos ha habido, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mi querido César. Fíjate, Vicente, hubo algunos detalles que pasaron tal vez desapercibidos, pero que para mí fueron muy importantes. Yo sé que ahorita todo es el mundial, pero hubo un evento que llamó mucho la atención en Estados Unidos. Hay que recordar que el mundial nos gusta a nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, y que a nivel mundial pues, es el evento más importante, podríamos decir, hablando deportivamente, que se lleva cada 4 años. Pero realmente en Estados Unidos no ha llamado la atención el fútbol o el mundial como normalmente haría en cualquier otro país. Y allá hubo un evento que se llamaba Freedom 250, que fue para celebrar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos por parte del UFC, que es artes marciales mixtas. ¿Por qué te hago el comentario? Porque imagínate, tenían un gran evento para celebrar el cumpleaños de Donald Trump. Hay que recordar que incluso Donald Trump suspende este evento político que tenía a nivel internacional para regresar a la Casa Blanca, poder estar en este evento y celebrar su cumpleaños. Y que tiene que ver también, obviamente, con el preparativo que viene de lo que será el 4 de julio y el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Imagínate tú, en el evento principal, que pelea el máximo exponente de la UFC, que es Topuria, y que la persona que gana es un norteamericano, hijo de un alemán y de una mexicana, y que él, en el evento principal, cuando le está dando la mano a Donald Trump, le dice que está orgulloso de sus orígenes alemanes y mexicanos, y que él está muy orgulloso de su madre, que es mexicana y que ya vive en los Estados Unidos. Para mí me parece que eso fue un mensaje muy poderoso, que tal vez pasó desapercibido para algunas personas, pero adentro de la Casa Blanca, un descendiente de mexicanos que además presumió a su madre, se tomó las fotografías con su madre ahí y su madre se las toma con Donald Trump, una mexicana en los Estados Unidos, estuvo en la Casa Blanca y se robó los reflectores del evento principal. Eso para mí me parece que fue uno de los puntos más trascendentes e importantes. Y como lo decías tú, retomando un poco lo que señalabas de estas declaraciones, hay algo que hemos estado viendo de las autoridades de los Estados Unidos que no pueden negar el trabajo que se ha estado realizando por parte del gobierno de México. Entonces, como ellos no pueden negar el trabajo, la coordinación, la forma en que se han estado dando los resultados con este operativo Frontera Norte, en donde ha bajado en cerca de un 60% la introducción ilegal de drogas, y eso lo tienen los Estados Unidos muy medido porque tiene que ver con el número de decomisos que ellos realizan.
demuestra que el trabajo de coordinación que realizan las autoridades mexicanas y como ellos mismos lo han dado a conocer, ese intercambio de información cuando existe con las autoridades mexicanas, en este caso con la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la ubicación de Nemesio Ceguera Cervantes. Para ellos, por ejemplo, la palabra abatir es algo muy normal porque tiene que ver con las políticas de seguridad de los Estados Unidos. Y en México lo que se buscaba no era abatir a Nemesio Ceguera Cervantes, sino realizar una detención. ¿Cuál es la situación que nosotros vemos que cambia? Cuando le preguntan a la presidenta de México que qué opina, ¿no? Respecto a lo que mencionó el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a estas mismas declaraciones, en donde ella señala, y me parece que de forma muy correcta, hay dos puntos jurídicos distintos en este momento. Ellos solicitaron una detención con fines de extradición y la detención era una detención urgente. ¿Para qué? Se supone que estas detenciones es con la intención de que no se sustraigan de la acción de la justicia. El gobierno de México acepta, obviamente, la solicitud, pero la niega en ese momento porque no ve la necesidad de lo que están solicitando en ese momento, porque se tienen las medidas para poder garantizar que estas personas tuvieran la oportunidad de ser presentadas ante la autoridad en caso de que se terminara haciendo una solicitud formal de extradición, que son dos puntos distintos. Y retoma el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde el gobierno de México ha solicitado a la detención con fines de extradición hacia los Estados Unidos y que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no existen pruebas suficientes para que se pueda llevar a cabo esa detención. ¿Eso que te demuestra? Pues que si hay intereses, entonces por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre ciertas figuras. Y lo hemos estado viendo también, incluso con estos líderes criminales como los Chapitos, en donde una de las políticas históricas del gobierno de los Estados Unidos es que ellos no realizan negociaciones ni tratos con terroristas, pero en la realidad sí están llegando a estos tratos con la intención, como lo decía Paco, es mucho lo que se juega en las elecciones de noviembre. Saben que si no ganan los republicanos, es muy posible que no solo se acabe el proyecto de MAGA y de Donald Trump, sino que incluso Donald Trump pueda llegar a terminar en la cárcel y que pueda existir un impeachment como para que él no pudiese terminar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, me parece que todos estos puntos, sumado al hecho de que pierden este conflicto armado con Irán, pues lo hemos estado viendo que políticamente ha tenido una reacción negativa hacia los Estados Unidos en el público interno, que es en donde busca Donald Trump tener la fortaleza para poder competir y ganar en las elecciones intermedias. Entonces utilizan mucho el tema de México. Por eso al hacer señalamientos de que si no cooperan iremos por ustedes, yo lo entiendo también como parte de esa política que hace el gobierno de los Estados Unidos, donde reconoce todo el trabajo que ha realizado, obviamente, el gobierno de México y obviamente bajo las instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México, pero a su vez hacen el comentario, no directamente al gobierno de México, pero como para aquellos involucrados que están con el crimen organizado, pero dando a entender, si tú, gobierno de México, no apoyas con nosotros, también iremos en contra tuya. Y me parece que hemos entendido que la política de los Estados Unidos se ha convertido sumamente agresiva, porque yo quisiera pensar que en México la presidenta, cuando le estuvieran realizando alguna entrevista, contestara como ha contestado Donald Trump. Me imagino que sería un escándalo mayúsculo en nuestro país, y en Estados Unidos es algo que ya se convirtió en algo normal, ¿no? Y eso me parece que es importante porque, ¿por qué te comento lo del 250 Freedom que se llevó a cabo del UFC en la Casa Blanca? Hay que recordar que Donald Trump cuidó mucho porque en las apariciones públicas en eventos deportivos, porque hay que recordar que él fue al tercer partido de las finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y San Antonio. Y exactamente el único partido que perdió los Knicks de Nueva York fue cuando Donald Trump fue, que curiosamente aparece por ahí la foto de un funcionario de Hacienda de Quintana Roo en estos palcos VIP al lado de Donald, casi al lado de Donald Trump, ¿no? Y que terminó en su renuncia. Pues eso causó tal afectación que ahora están buscando subir la popularidad de Donald Trump de diferentes formas, y sumado al hecho de lo que hemos estado viendo en el Mundial, en donde el maltrato que ha existido para la selección de Irán, el autorizarle la visa
para que pudiera ingresar este árbitro africano, y el hecho de lo que sucedió también con la selección de Uruguay el día de ayer, en donde curiosamente no fue un error administrativo, sino por las críticas que ha hecho su técnico, que es Marcelo Bielsa. Parecería que hubo pues realmente una venganza en contra de la selección de Uruguay, en donde incluso sale por ahí un video que les hacen unas revisiones como si fueran presuntos delincuentes. Todo eso es un caldo de cultivo perfecto para que la popularidad de Donald Trump se encuentre en los momentos más bajos, y por eso es recurrir nuevamente a vayamos en contra de México, que es lo que está buscando ese voto duro de MAGA, ¿no? Ese voto duro de Trump, para tratar de decir Make America Great Again, ¿no? O sea, hagamos de América otra vez un país grande. Así es. Déjenme poner sobre la mesa esto que acaba de ocurrir. Última hora, el fiscal de Michoacán ha pedido licencia para participar en el proceso para ser candidato a la gubernatura de aquel estado, en Michoacán. Y es de llamar la atención porque lo mismo se decía que intentaba hacer el panista Jáuregui, el fiscal de Chihuahua, pero pues obviamente le tumbaron toda la posibilidad por el caso de la CIA y todo esto que nos ha ocupado en las últimas semanas. De llamar la atención, digo, que personajes que están en la procuración de justicia estén tan metidos en la política, tanto así que quieran ser gobernadores, en este caso de un estado. Así se da el anuncio por parte precisamente del fiscal Carlos Torres Piña, quien presenta su renuncia. Vamos a ver, escuchar. Los sectores, porque es una exigencia, pero además así nos caracteriza la atención que deba de darse a todos los sectores por igual. No hay cabida a que se pretenda o se actúe bajo esa lógica de cargada o de dados cargados en lo absoluto. Y sí hicimos llegar este oficio al Congreso. Esperemos que nos lo autoricen mañana, porque todavía el Pleno tiene que convocarse y autorizarla. La solicitamos por 45 días, hasta por 45 días. Es el oficio que metimos, con efectos del día 22. De acuerdo al reglamento, el encargado del despacho pues tiene que asumir esta responsabilidad mientras no esté el titular, para las tareas que deban de seguirse realizando. Mi opinión es, y puede resultar polémica, los que se quieran dedicar al tema de la justicia, que no le anden zigzagueando a la política. O sea, como si estuvieran el horno para bollos en Michoacán. Hasta por 45 días. Y si no, ahí regreso otra vez como fiscal. Si no se me da la candidatura. No lo sé. Esa es mi opinión. Todos tienen derecho, claro. O sea, todos tienen derecho. Pero no me mezclen peras con manzanas. Esa es mi opinión, insisto. Y otra cosa muy interesante que se mencionó en la mañanera del pueblo, como es mesa de seguridad, lo comento, Paco, César, más los temas que ustedes quieran agregar, es esto de los reacomodos del crimen organizado, que podrían ser diferentes a los reacomodos que se venían dando antes. ¿Por qué? Porque a la muerte del Mencho no hubo una reacción necesaria, a pesar de lo que se diga, tan virulenta como se hubiera imaginado uno con la muerte del narco más buscado del mundo, que en su momento fue Nemesio Ceguera Cervantes. Y me llamó mucho la atención que también Omar García Harfuch estuvo mencionando de cómo el Mencho estaba apoyando a una facción del cártel de Sinaloa en todo este teje y maneje del narcotráfico. Para mí es muy interesante, cuasi de película. Y bueno, ahí les dejo esos dos temas sobre la mesa, insisto, más lo que ustedes quieran agregar, mi querido Paco. Vicente, César, mira, primero la renuncia de
No, discúlpame, solicitud de licencia temporal, recuerden, es una solicitud de licencia temporal para separarse de su cargo hasta por 45 días que entrará en vigor el 22 de junio. La separación temporal obedece a sus aspiraciones a participar en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la gubernatura. Pero más allá de la renuncia, ¿qué nos dice esto, Vicente y César? Bueno, muy claro, que los problemas más graves en Morena van a estar dentro de Morena. La división o la separación en grupos de Morena. Es claro que la separación de Carlos Torres Piña temporal obedece a que es el candidato del gobernador para suceder. Y es claro que Raúl Morón Orozco entra o queda fuera de esa, por lo menos en el ámbito del gobernador de Michoacán, queda fuera de todo eso. Cuando las encuestas más serias marcan que Raúl Morón Orozco, que la vez pasada, hace 6 años, quedó fuera por una decisión muy arbitraria del Instituto Nacional Electoral, va a haber una división fuerte por pelear la gubernatura, pero no de Michoacán, de varios estados. Y eso nos muestra lo que hemos dicho siempre, cuidado. Si algún rival tiene Morena en estos momentos, es el propio Morena. Esta licencia de separación temporal nos muestra eso. El gobernador va por un lado, Morena va por otro. Pero bueno, ya tendrá Ariadna Montiel que darle salida, no a este problema, a muchos temas, porque sí es un problema y nos muestra que hay facciones, grupos, células, como quieran llamarle, tribus las llamaban en el PRD, en Morena, y es normal, es una aspiración de todo mundo ser gobernador, diputado, presidente de la República, querer ser o presidente de la República. Así que Morena va a tener que enfrentar esto y para mí obedece a la división que hay en Morena. No hay una unanimidad, pero está bien. Y ya tendrá que verse con quién. Yo supongo que va a ser con Raúl Morón Orozco, pero lo vamos a ver en la siguiente semana. Nosotros habíamos dicho aquí, Vicente, que este mes es el definitorio y después del 20 entra todo. ¿Por qué? Porque Morena tiene que definir ¿cómo les llaman? Sus delegados o sus responsables de los estados que prácticamente se convierten, se llaman coordinadores estatales de defensa de la 4T. Y prácticamente ellos van a ser los candidatos de Morena a los gobiernos estatales. Así que es parte de eso y lo vamos, este mes nos tenemos que acostumbrar bastante. Pero déjame, nada más quiero, fíjate, Vicente y César, rapidísimo, tocar otro tema que hemos tocado, no bien, pero lo hemos tocado. El de la posibilidad de que Américo Villarreal Anaya demande al New York Times por haberlo mencionado, a Los Angeles Times, discúlpame, es Los Angeles Times, en este reportaje, ahora le explico por qué dije el New York Times, en este reportaje vinculándolo con el gobernador de Sonora también en cuestiones de narcotráfico, con fuentes nunca aclaradas, un reportaje que además aquí lo dijimos, nace en la Ciudad de México y yo dije que nace en la Embajada de México, de Estados Unidos en México, a través de Ron Johnson. Sí, este reportaje, no hablamos si son culpables o inocentes. Cualquier demanda en Estados Unidos contra los periódicos de Estados Unidos es inútil. Es inútil, no va a prosperar nada, pero claro, tiene que dejarlo claro Américo Villarreal. Ya tuvimos aquí una experiencia, varias, pero una en concreto que yo me acuerdo porque además me tocó cubrir una parte. En febrero de 1997, el New York Times vinculó al gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Lea, y al de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera. No digo que hay culpables o inocentes, simplemente los vinculó al narcotráfico. Jorge Carrillo Lea y Manlio Fabio Beltrones presentaron una denuncia, ¿sí?, por difamación. El problema es que nunca prosperó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y en este caso la justicia de Estados Unidos, no va a poner a sus periodistas, dueños de periódicos, magnates, como quieran, no los va a sentar en el banquillo de los acusados. Nunca presentó New York Times, aunque había
en el caso de los dos, de Jorge Carrillo Lea, que tenía tratos con el Azul, que tenía tratos con el Señor de los Cielos, que tenía tratos con ellos, y Manlio Fabio Beltrones pues, estaba por las mismas. Pero el problema es que nunca el periódico presentó pruebas, y es el mismo caso de ahora, que son intencionalidades políticas y que lo usan para eso. Los Angeles Times no ha presentado ninguna sola prueba, solo dice, pues yo lo digo y lo sostengo y mis fuentes en el gobierno, pero cuando hay evidencias de que sus fuentes están en la Embajada de Estados Unidos en México. Y así lo hacía. El problema es que nosotros por mucho tiempo, por décadas, no nosotros, pero quiero decir, pero los viejos periodistas se hincaban cuando venía un reportaje del New York Times, decían, lo dijo la DEA, lo dijo la CIA, y entonces sí son culpables que se los entreguen. Sara Carter le está amenazando también sin presentar una sola prueba. ¿Cuántas veces aquí vimos en el gobierno del presidente López Obrador que lo acusaron sin pruebas? Que son las publicaciones en Estados Unidos son una herramienta política, como aquí puede pasar, ¿va? También hay que decirlo, son una herramienta política, pero la experiencia que me tocó vivir en aquel 1997 con Jorge Carrillo Lea y Manlio Fabio Beltrones, es que además de que sí había evidencias, los periodistas del New York Times nunca lo presentaron. Y la demanda que presentaron Carrillo Lea y Manlio Fabio nunca prosperó. ¿Por qué? Porque los jueces en Estados Unidos no van a sentar a los periodistas en el banco de los acusados, a menos que demande un gobernador de Estados Unidos. Sí, así que para mí yo lo veo como eso, fue golpeteo político, independientemente de la culpabilidad o la inocencia, que la culpabilidad la tiene que decretar un juez en una sentencia, pero el narcotráfico en los gobernadores se usa como una herramienta política, y ahora mucho más que antes, Vicente y César. Y creo que César nos puede dar también su opinión como abogado acerca de esto, en momentos en que creo que va a tomar, no sé qué tanta fuerza, pero sí revuelo la idea de volver a hablar de castigo a quienes difamen, a quienes calumnien en nuestro país, porque ha quedado como muy ambiguo ese tema, ¿no? Por cierto, felicidades, sé que tienes clientes que sí te hacen caso y sí logras ganar demandas. No, a ver, vamos a quedar claros, porque eso es algo que se ha señalado. Nosotros, se le condenó por medio de la denuncia que nosotros esperamos a el Pelón Gomis. Eso es una realidad y tú lo sabes, y ahí está la resolución. Lo que pasa es que nosotros habíamos ido en el ámbito federal porque él realizó una agresión en contra de un periodista. Y gracias a que Vicente no se ahorró el golpe, como le dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y en esa forma tan linda de ser vengativo, bajó la denuncia que nosotros habíamos presentado y la mandaron al Foro Común, donde existía además una denuncia, obviamente, por estos daños que se habían ocasionado en cuanto a las pertenencias que tú llevabas. Y él fue condenado al pago de esos daños, tan es así que ni siquiera quisimos cobrar el cheque, y uno de los abogados que trabaja conmigo, el licenciado Edson, a quien tú conoces muy bien, lo tienen marcado ahí en su casa, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, nada más, porque lo comento, los clientes muchas veces, mi querido Vicente, se terminan convirtiendo en el primer enemigo del abogado. Cuando los clientes hacen caso, la estrategia jurídica funciona, ¿no? Y eso me parece que es importante. Pero retomando un poquito el tema, lo que decía Paco, el problema que existe con el daño moral es que tiene que existir una situación muy clara, que es que se demuestre que lo que se publicó fue mentira. Pero como en teoría es información confidencial, de eso nosotros no podríamos tener conocimiento a menos de que hubiera un publicado oficial en donde el gobierno de los Estados Unidos señalara abiertamente que es falso lo que está publicando Los Angeles Times. Y segundo, que con el paso del tiempo y en lo que se presenta la demanda por daño moral, que es por la vía civil, no existiera una situación que corroborara que lo que ellos publicaron pudiese haber sido cierto. Entonces, esto tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Y eso es lo que complica en una situación de estilo, porque además en los Estados Unidos, si tú inicias una acción legal y esa acción legal no prospera, ellos después pueden ir en contra tuya por los gastos que se llevaron a cabo y ellos entonces demandarte a ti por daño moral.
por haber solicitado una reparación del daño. Eso es uno de los puntos que me parece importante de por qué es tan complicado muchas veces. En nuestro país sucede muchísimo. ¿Por qué? Porque para que tú puedas realizar una acción de ese estilo, como los delitos contra el honor en materia penal quedaron cancelados, salvo en algunos estados de la República, como Guanajuato, Nuevo León y me parece que San Luis Potosí. En todos los demás ya no existen como tal, en el Código Penal Federal dejaron de existir para evitar que se pudiese utilizar las acciones penales en contra de periodistas, en contra de cualquier persona que emitiera su opinión y que ahora utilizan las leyes electorales tratando de acusar un supuesto uso de la violencia política en razón de género, pues me parece que se han ido acotando todas esas situaciones, ¿no? Y que es importante porque para que no suceda, ¿no? Y lo quiero decir con mucha responsabilidad, yo en lo personal le tengo mucho cariño a Tatiana Cloutier, y en lo personal a mí no me cae muy bien este señor, ¿cómo se llama? Que tuvo la situación con Alfredo Jalife. Alfredo Jalife. Yo no tengo, ni siquiera conozco a Alfredo Jalife, no es una persona con la cual yo tenga algún tipo de amistad o trato, pero creo que lo que se dio en su momento cuando lo detuvieron fue algo que no tendría que haber sido una aberración jurídica, desde mi personal punto de vista, ¿no? Y creo que se tiene que evitar ese tipo de situaciones. Retomando un poco, me parece lo personal con el caso del fiscal Carlos Torres Piña, que él, hay que recordar que él es un político que termina llegando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán por ser, en este caso, el perfil pues más preparado para poder ocupar el cargo. Y aparte llegó en un momento bravo y en lo personal creo que ha hecho muy buen trabajo. Hay que recordar que él fue secretario de gobierno. En lo personal creo que toda aquella persona que aspira a ser gobernador tiene que cumplir, obviamente, con lo que dicen los estatutos y en este caso, respetar los tiempos, ¿no? Yo sí creo que es un buen perfil, creo que también Raúl Morón es un buen perfil y que creo que la contienda en el estado de Michoacán será más interna por parte de Morena. En lo personal creo que ha hecho un buen trabajo y que merece esa oportunidad, ¿no? Y que ya se decidirá quién tiene que ser o no. En lo personal, me gustaría que continuara como fiscal general de justicia, creo que ha hecho un gran trabajo, pero bueno, pues el tiempo ya dirá qué es lo que va a suceder. Y por último, mi querido Vicente, la verdad es que a mí me da siempre mucho gusto, ¿no? Estas mesas, porque aunque Paco y yo muchas veces tenemos discusiones bizantinas por diferentes puntos de vista, coincidimos en lo esencial, ¿no? En cómo hemos visto que existe una maquinación dolosa de golpe blando que viene desde ciertos sectores que en nuestro país es retomado con mucha fuerza y que sí me parece que es nuestra obligación, que es la obligación de, obviamente, periodistas como tú y muchos otros que dan la lucha en el día a día, combatir toda esta infodemia y mentiras que terminan señalando, ¿no? Y por eso el hecho de que por ahí nosotros hayamos podido ver en la inauguración del Mundial, el que Ricardo Salinas Pliego vaya a la inauguración, que hayan tratado de preparar, y lo pudimos ver porque estuvo aparte documentado, cómo estuvieron regalando pañuelos blancos por parte de diferentes actores políticos, ¿no? Con la intención de casi en su sueño, ¿no? Salir, que todo el mundo estuviera con pañuelos blancos y gritaran a Ricardo Salinas, presidente, presidente, y él se levantara, ¿no? Y dijera, sí, por supuesto. Me imaginas de cuánto una toma como cuando a mí me gritaba el ministro en la Feria del Libro, así me lo imaginaba yo a él con todo el Estadio Azteca. Y lo que en realidad sucedió es que se convirtió en el hazmerreír de México y a nivel internacional, porque ahora, no importa lo que pase, él será de aquí en adelante la perrita de Trump. ¿Y por qué? Pues porque el pueblo de México no es tonto, entonces él cree que el pueblo es tonto, ¿no? Y me parece que eso lo ha convertido en el hazmerreír, no solo de México, sino a nivel mundial, y para lo vengativo que es este personaje, es algo que le va a doler y va a haber me parece, contraataque por parte de él, porque para él esto ya es una cuestión personal por el simple hecho de que lo hicieron pagar impuestos como pagamos todos los mortales en este país.
Bueno, después hablamos del del mismo personaje, porque ahí me mandó un mensaje amenazándome, y por eso me quito los lentes, ya no me los pongo, no se vayan No a vaya a ser, preocupar. ya ves que tienes problemas con los lentes luego. Oye, pero me da mucho gusto saber que el caso o los casos que tenía Manuel Pedrero bajo tu tutela, tu dirección, han sido exitosos para Manuel, porque pues lo Mira, dije y lo digo claramente, ni modo que algún día me vaya a poner del lado de Alito, pues no, y sabíamos que estaban enfrentándose a la maquinaria del PRI, y qué bueno que se da esta victoria para Manuel Pedrero, ¿eh? mira, realmente el reconocimiento es para el área de litigio electoral y administrativo de mi despacho, que ellos son quienes realmente hicieron el trabajo, que es el maestro Kevin Cervantes Pliego. No tiene nada que ver con Salinas Pliego, pero bueno, es Kevin Cervantes Pliego y Israel Gutiérrez Pliego, que es mi hermano, que ellos son los encargados del área de litigio en materia electoral. Y la verdad es que sí, parecería una coincidencia, pero presentaron 16 denuncias que se acumularon en una sola en contra de Manuel Pedrero y el medio de comunicación que representa, y que, pues por supuesto, así como ganó 16-0 el PRI, ¿no? Ahora, pues se puede decir que quedamos 16-0, pero favor Manuel Pedrero, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de que tuvimos que pelearnos contra toda la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional en contra de las amenazas de Alejandro Moreno, de toda esta estructura del PRI, y que incluso, pues por ahí el que quedó claro que la libertad de expresión no puede ser manipulada, señalando una supuesta violencia política en razón de género, cuando en realidad lo que está haciendo es publicar lo que es un trabajo de investigación, ¿no? Porque va muy ad hoc con lo que estamos platicando precisamente, ¿no? Exacto. La forma de defendernos de estos políticos e instituciones políticas y aquellos que si tienen cola que se les pisen por Pero para que veas cómo cuando un cliente hace caso, ve los resultados que tenemos. Pero cuando le dices al cliente, no hagas esto, por favor, y el cliente va de necio, no le importa y lo ¿Le hace, ganamos o no le ganamos? le ganamos, por Ah, supuesto. bueno, entonces, ¿para qué le gastas ¿Qué era ese lo pedo? importante? No era solo ganarnos, dejar un precedente, mi querido Vicente. Me parece que es muy importante dejar un precedente, y esto deja un precedente. Y en tu caso debimos haber dejado un precedente de que no se puede ejercer violencia en contra de una persona por ejercer, obviamente, su opinión en un medio de comunicación. Eso era muy importante. Por esa situación retrasamos 3 años, ¿no? El que pudiera haber un antecedente positivo, pero bueno, que ahora se pudo conseguir. Por eso y más, César Gutiérrez Priego, el abogado del bienestar. Mi querido César, ¿por qué no cerramos Con todo invitándolo a la respeto, soy el audiencia? abogado del pueblo, mi querido Vicente. Abogado del pueblo, ministro legítimo, dijeron por ahí, ¿no? No, y hablando en serio, mira, todos ponemos de nuestra parte. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Invito a la gente a que me siga en mi cuenta de X, que es @sargutiprim, en mi cuenta de TikTok como @sargutiprim1, y por supuesto todos los martes aquí en la mesa de seguridad, contigo, en mi casa, sin censura, con Paco, con Pepe, y como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Saludos a Ceci en la producción y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, te mando un abrazo, mi querido César. Ahí estamos al pendiente, mi querido Paco. Nuevamente tus redes sociales, maestro. Vicente, buen abrazo antes, abrazo a César y Pepe, nos vemos la próxima semana. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz y Jiménez en Facebook. Así que nos vemos mañana tempranito como todos los días, Vicente. Pasen buen día, y a las 5 nos vemos en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Que así sea, mi querido Paco. Nos vemos a las 5 en la videocharla cruzada, y déjeme saludar al doctor Héctor Frisby para preguntarle, porque estoy un poco confundido. ¿Usted